Se los madrugaron bien y bonito, sabroso. Dicen por ahí una de cal por las que van de arena. Y es que resulta que hubo por ahí una situación que muchos están llamando como muy turbia y sospechosienta, dicen luego también por ahí. De última hora, sin aval y ni consulta al Consejo de la Judicatura Federal, Nacional Financiera ha transferido todos los recursos del fideicomiso del Poder Judicial a la Secretaría de Hacienda. Es un escándalo de otro nivel, amigos. Se ha puesto intenso el asunto. Los agarraron dormidos mientras ellos aparentemente descansaban. Les tumbaron 11,000 millones de pesos. La oposición está que arde. No pueden con esto. No pueden. Y claro, como esta mujer que tenemos en pantalla, la otra, no llena, es una persona que realmente siempre busca más y más dinero. Te vamos a compartir incluso cómo funciona el tema de su pensión. La pensión de un ministro con renuncia, como es Norma Piña y como es toda la bola de descarados que se quedaron ahí. Este es un cañonazo que le metieron a Norma Piña. No lo veían venir. Les tumbaron estos 11,000 millones de pesos y Claudia ya le respondió al pueblo. Se le acabó a la ministra su minita de oro. Ya nos la madrugaron y la dejaron hasta sin los chones. La oposición, claro que estaban algunos vueltos locos diciendo que no, cómo es posible que no le consultaron al Consejo de la Judicatura Federal, va decidido por ya se le solicitaron. ¿Se acuerdan de este asunto? ¿Qué es lo que más rabia puede llegar a causar? ¿Se acuerdan de este fideicomiso que el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, el licenciado, dijo justo que, ay, eso sonó medio turbio, dijo justo que era necesario que el fideicomiso que se tenía especial para desastres se enviara a Otis? Y el Consejo de la Judicatura Federal no lo encuentra, no saben dónde está la dinerita y no han sido responsables respecto de esta situación. Amigos, les vamos a contar todo aquí en el Grito de la Patria. Bienvenidos, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y déjenos el bonito like. Lo vamos a agradecer inmensamente. Y es que así están las cosas. Mientras estos aparentemente dormían, les tocó aplicar esta que ya está siendo una preciosa costumbre. Ojalá que sientan estos pasos en la azotea, que no los dejen descansar, que no estén tranquilos ni un segundo. Ojalá, porque así es como merecen vivir, la verdad. Y que ahora, pues, no les queda más que solo esperar el trancazo. Así como hicieron con los 29, que ni les avisaron, llegaron y tú, nos vamos porque se van a Estados Unidos. Les avisan y los dejan libres. Les piden el dinero al Consejo de la Judicatura y lo desaparecen. Ahora resulta que van a tomar acciones legales. A través de una tarjeta informativa que hicieron circular de parte de este Consejo de la Judicatura Federal, Nacional Financiera NAFIN le ha comunicado al Consejo de la Judicatura Federal que transfirió a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos de los fideicomisos del Consejo que habían encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito. Lo anterior sin que el Consejo de la Judicatura Federal, en su carácter de fideicomitente, de manera previa fuera consultado al respecto y sin que hubiera girado instrucción alguna a ANAFIN para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del contrato. El Consejo de la Judicatura Federal ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente, conforme a lo establecido en los transitorios décimo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma al Poder Judicial y 20 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electas serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados. Pues será entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien se encargue de esta situación y no aquellos que no saben hacer llegar fideicomisos, como fue el caso precisamente del Consejo de la Judicatura Federal, como lo habíamos platicado anteriormente, en el caso específico de Otis, donde nunca hicieron llegar el dinero. El dinero ahora está en buenas manos. Nosotros tenemos la absoluta confianza. Ahora el gobierno arrancó al Poder Judicial sus millonarios fideicomisos que no eran de ellos. Seamos claros, los andaban guardando, como quien dice.
No tenían por qué ni sentirse ni mucho menos. Y si se fijan en esta circular que enviaron, jamás se preguntan por el bienestar como de la dinerita, nunca dicen, a ver, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? No, o sea, es como nuestro dinero, prácticamente. Nacional Financiera informó a la Judicatura que estos 11 millones de pesos han sido reintegrados a la tesorería de la Federación, pese a las suspensiones judiciales que ordenaban no mover esos fondos. Y la larga batalla por el control de los millonarios fideicomisos del Poder Judicial tiene un vencedor: el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, que arrebató a la Judicatura el control de los recursos, alrededor de 11.000 millones de pesos. El Banco Estatal Nafin, que fungía como custodio de los fideicomisos, notificó al Consejo de la Judicatura que se transfirió este dinero a la Tesorería de la Federación, la TESOFE, según se confirmó por fuentes judiciales a El País, este periódico que informó la situación. Y la notificación se dio mediante un correo dirigido al Consejo de la Judicatura, en el que el representante de NASFIN pues indica la determinación que se había tomado en acatamiento de las instrucciones superiores. Que les valga sus superiores, porque si tienen superiores, justamente. También los que no hacen caso nunca jamás de la Suprema Corte también tienen superiores, que somos nosotros. Pero bueno, mira, nos ven para abajo. Y la eliminación de los fideicomisos, la polémica reforma judicial del año, pues ya tenía planeado qué se iba a hacer con este dinero. Y el temor siempre era precisamente que pues no se usaran para lo que se había destinado en un origen. Entonces, la incógnita surge justo del hecho de que una parte de esos fondos tenían que utilizarse para pagar la indemnización de los jueces que decidieron no participar en la elección judicial o que no resulten votados. Y la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, ha propuesto a los integrantes del Consejo tomar la vía legal y presentar una denuncia para que la Fiscalía indague la irregularidad de la transferencia de los recursos, aunque primero tendríamos que indagar toda la ausencia de los otros recursos que ellos mismos no supieron cuidar. O sea, cállate, cállate, Norma, de verdad. O sea, en buena onda. Y la Secretaría de Hacienda, pues el fundamento es extraer de forma unilateral los fondos para protegerlos. Tenían prevista por ahí una reunión desde el miércoles pasado con un representante de NAFID y no llegó. Ay, me encanta que les están seguramente creando un caos ahí en sus cabezas de que ya no saben cómo van a reaccionar. Pero ¿cuáles son los fideicomisos del Poder Judicial que Morena quiere desaparecer? Son 13 fideicomisos que cubren distintas funciones como pensiones, servicios médicos y de vivienda. Recordemos que esto siempre ha sido parte de lo que más ha impulsado la reforma. Y desde el Poder Legislativo, Morena impulsa la desaparición precisamente de estos 13, o sea, por lo menos 13 de estos 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que son fondos, ¿para qué eran y para qué estaban destinados? Pues bueno, distintos, ¿no? 5 con el Consejo de la Judicatura Federal, 6 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el segundo trimestre de 2023 estos fondos representaban 15.434 millones de pesos. Y pues ahí hay una lista enorme de cuál es la realidad de la historia. Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, dices tú, ¿por? Apoyos médicos complementarios de apoyo económico extraordinario para servidores públicos, desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, fondo para la administración de recursos provenientes de sentencias, pensiones complementarias de mandos superiores, pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, plan de prestaciones médicas complementarias, manejo de producto de ventas de publicaciones, CDs, remanentes presupuestales, Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, fideicomiso de apoyo a fondos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos y el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España. Ese tenía 0 pesos. O sea, el más bajito tenía 15 millones de pesos. El más alto, 4.722.300 millones de pesos. Ay, no. Creo ni sé leer esas cantidades. Horrible. O sea,
Y entre esas historias, pues está lo que hoy es precisamente esta necesidad de desaparecer todo este mugrero. Se detectaron también 15.000 millones de pesos en gastos innecesarios del Poder Judicial. Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, aseguró precisamente por allá de agosto del 2023 que una revisión que hicieron en el gasto del Poder Judicial, pues detectó 15 millones de pesos en gastos innecesarios que podrían llegar a ascender a los 25 incluso. Y este presidente de la Jucopo dijo que hicieron esta revisión y que además dentro de estos recursos pues encontraron una partida de 3.000 millones de pesos para reparación de domicilios particulares de jueces y ministros. El coordinador también de los diputados de Morena en San Lázaro había señalado que la prioridad del uso de recursos públicos debe ser el combate a la pobreza y la desigualdad, cuyos resultados en el caso del país han sido 9 millones de pobres menos, de acuerdo con el reporte más reciente en ese 2023, agosto, del 9%. Y bueno, Mier Velasco estuvo justamente encabezando ciertas reuniones y encuentros con simpatizantes morenistas a los cuales les compartió cómo estaba sucediendo este eh, mal uso, esta tergiversación de dinero. Y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues van a recibir una pensión vitalicia con su renuncia. ¿A cuánto asciende? Pues este grupo de ministros que ya sabemos quiénes son, opositores a la reforma judicial, habían optado por renunciar en lugar de ir a las elecciones de jueces, magistrados y ministros para poderse retirar con esta pensión. Justamente renunciaron, ¿se acuerdan? A estas elecciones del 2025 y gozaron de esta pensión vitalicia. ¿Quiénes son? Para que recordemos, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Lainez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la propia presidenta Norma Piña Hernández, siendo el ejemplo de la discordia como siempre. Ellos habrían renunciado, se va a hacer efectiva esta renuncia hasta agosto del 2025, pero los juzgadores tomaron esta opción que ofrece la reforma judicial para poder retirarse con su haber por retiro vitalicio, el cual pues se perdería de haberse esperado a concluir su cargo y no, o sea, como por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyeron su cargo por no postularse o no haber sido electos en esta elección extraordinaria del 2025, pues no serían beneficiarios a un haber de retiro, salvo que presentaran su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción 1 del artículo 96 de ese decreto, misma que tendría efecto el 31 de agosto del 2025. El haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño. Así fue como se leyó en el séptimo transitorio de la reforma. ¿A cuánto ascienden? Es equivalente, una vez que se retiren del cargo, al 100% durante los 2 primeros años y al 80% durante el resto del tiempo, el ingreso mensual que corresponde a las y los ministros en activo. El mismo articulado establece que cuando las y los ministros se retiren sin haber de retiro 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a una remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo del desempeño. Es decir, los 11 ministros de la Suprema Corte perciben un salario mensual neto de 206.948 pesos y cuando se retiren, si no lograron cumplir los 15 años de servicio, entonces su pensión será proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, seamos bien claros con este asunto. Según los cálculos que hizo el periodista Obed Rosas del diario Sin embargo, las pensiones de los ministros que renunciaron quedarían así. Ana Margarita Ríos Farjat, 76.570 pesos. Ella trabaja desde el 2019 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, hace 5 años. Juan Luis González Alcántara Carranca, más de 90.000 pesos. Desde 2018 lleva 6 años. Javier Lainez Potisek serían 134.516 pesos porque él está desde 2015, lleva 9 años. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 175.905 pesos, él lleva 13 años porque está desde 2012. Alberto Pérez Dayán sería de 175.905 pesos porque está también desde 2012 con 13 años. Y Jorge María Pardo Rebolledo sería con sus 14 años porque está desde 2011, 198.670 pesos. Y para la presidenta, que es ministra desde 2015, es decir, 9 años, y es ministra presidenta desde el 2023, pues se retiraría con 134.516 pesos. ¿Cómo crees? Bueno, calculados con el salario actual mensual neto, con el cual podrían variar según los cambios que tiene para allá en lo que es este 2025.
Además, pues también se debe contar con esta cuenta de que al fallecer el ministro retirado, la pensión se disfrutaba y se transmitía a la esposa e hijos solteros con una cuota equivalente al 80% del total el primer año y se reducía el segundo año en adelante sucesivamente 10% hasta llegar al 50% del monto de la pensión original. Y bueno, pues esa es como lo que nuevamente se tenía ahí dentro de sus privilegios. em, donde la ley establece que además también después de los 2 primeros años de haberse retirado del cargo reciben prestaciones relativas al aguinaldo, pago por riesgo, prima vacacional. Después de esos 2 años, la única prestación que reciben anualmente es el aguinaldo. Y bueno, pues, ¿qué más podrían querer? No, ¿qué otra cosa que no les fuese suficiente? Están cañones. Sheinbaum versus los ministros. Desde el Palacio en su conferencia mañanera, la presidenta pues ha abordado en diversas ocasiones este tema y ha asegurado que si los ministros renunciaban a sus puestos, lo hacían para llevarse un montonal de dinero por sus saberes de retiro. Y el ministro Arturo Saldívar se fue con la pensión más elevada que se ha dado en los últimos años. Los ministros que cumplían con un requisito que era una prestación que había en el momento de ingresar, que es lo que la ley establece, si la presidenta considera que las cantidades en ese caso no se aportarían, sería lo que estamos en ese caso, pues defendiendo. Y ella cree que dice, pues yo creo que está equivocada, ¿no? El ministro Saldívar tiene un haber de retiro mensual de aproximadamente 190,392 pesos al retirarse después de laborar 13 años en la corte. Dice, no queremos dar un número que sea falso, ya se lo vamos a informar más o menos cuánto al haber de retiro. Eso fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera. Y bueno, pues así la cosa, amigos. Pues ni más ni menos. ¿Qué les decimos? Vea, ¿cómo lloramos en este caso? Bueno, pues bien bárbaro el asunto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte de El Grito de la Patria. No se vayan sin suscribirse. Comenten, compartan, déjenos el bonito like y nos encontramos mañana en punto de las 9 de la noche. Hasta entonces.